Hola, muy buenos días, Dios les bendiga, qué bueno es saludarlos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, como todos los días, porque todos los días son del Señor. Pero hoy es día de reunirnos, hoy es día de recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros, es el día de edificarnos en la palabra y crecer en fe por medio de las enseñanzas que la palabra tiene reservadas para nosotros. Es un gusto poderles saludar, Iglesia Manto Nuevo, Comunidad Manto Nuevo, de verdad estoy muy contento, estoy muy agradecido, conmovido en mi corazón por haberles visto hoy. Les habíamos anunciado, quienes nos siguen en las redes sociales, quienes están siguiendo los videos y las predicaciones que estamos compartiendo a lo largo de la semana, sabrán y habrán escuchado que habíamos convocado a la comunidad Manto Nuevo a reunirnos en el templo. Les habíamos convocado a reunirnos en el templo. Perdón, voy a mover, se me había olvidado. Perdón, esto no lo había movido. Ya. Luego no tenemos buen audio, pero quienes nos han venido siguiendo en las reuniones y en las prédicas que hemos compartido, se habrán enterado que convocamos a la iglesia a reunirse en el templo el día de hoy, domingo 20 de diciembre. Y ayer, ayer recibimos la tremenda noticia que el Estado de México y la Ciudad de México entraban en semáforo rojo. Inmediatamente recibimos las notificaciones, los correos y los mensajes de diferentes alianzas de pastores, de la alianza de pastores a la que pertenecemos, dando la notificación de que las reuniones en los templos nuevamente estaban prohibidas. Y ahora con la advertencia de que habría sanciones, que habría problemas, incluso multas financieras para aquellos templos que abrieran o que se atrevieran a abrir en medio de esta pandemia en condiciones de semáforo rojo. Por eso tuvimos que avisar de última hora, ayer de última hora, la noticia salió el viernes del semáforo rojo y ayer tuvimos que avisar a nuestros hermanos, a los miembros de Manto Nuevo, de la comunidad Manto Nuevo, que no íbamos a estar en el templo, que no íbamos a estar reunidos en el templo. Así es que hicimos una reunión de Zoom con todos ellos y bueno, todos los que pudieron estar, porque algunos definitivamente no pudieron estar, pero nos conectamos a través de Zoom y tuvimos una reunión de poderles ver y saludar, que ya hacía mucho rato que no los veíamos. Les queremos mucho, iglesia, gracias por su respuesta, gracias por atender a la convocatoria, les amamos y les bendecimos. Y habíamos dicho que después, que las reuniones, tendríamos una transmisión en vivo a las 12 del día. Ese fue el aviso que habíamos dado, por eso postergamos un poquito la reunión. Nos reunimos en Zoom con la comunidad Manto Nuevo y con algunos de la comunidad Manto Nuevo. Y hoy tenemos la reunión la reunión general, la reunión en vivo con toda la iglesia de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo y con todos los hermanos, amigos y conocidos que nos ven de diferentes partes de la República y de diferentes partes del mundo. Gracias por atender a todos, gracias a todos por atender este llamado, gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Nosotros es un privilegio de verdad compartir el mensaje que Dios pone en nuestro corazón. Es el mensaje que creo con todo mi corazón que Dios ha puesto en mí para compartirlo con todos ustedes. Eso es lo que creo cada vez que tenemos una reunión. Me tomo el atrevimiento de creer que Dios habla a mi corazón y que Dios pone una palabra para todos ustedes. Espero que esta palabra sea de bendición. De hecho, desde este mensaje lo vengo madurando desde hace ya casi una semana, porque Dios habló a mi corazón acerca de un barco que ya había zarpado. Mucha gente está preocupada hoy en día. Entremos al mensaje de hoy ya, porque ya vengo encarrerado de la reunión anterior, así es que vamos a seguirnos. Y el mensaje de hoy se llama "Este barco ya zarpó". La verdad es que sentimos de repente en estos días que parece que ya es el fin del mundo. Para muchos quisiéramos que ya se terminara este año y quisiéramos que todos los acontecimientos poderlos borrar de nuestra memoria y podernos enfocar ya. Estamos a 11 días de concentrarnos en el año nuevo y de pensar que el año nuevo será diferente. Todos los acontecimientos en el mundo alumbran lo que está
ponen los faros, los reflectores hacia lo que está aconteciendo, las noticias, las reuniones en las iglesias, los periódicos, las noticias en internet, las redes sociales, son invadidas por todo lo que está sucediendo en el mundo, como si fuese ya el final de esta historia de la humanidad. Ya muchos proveen, pronostican y profetizan el final de los tiempos, que si el presidente de tal lugar es el anticristo, que si la marca de la bestia viene por medio de la vacuna, que si la vacuna es dañina, que si el COVID es la última peste de la humanidad, con la que va a acabar con la humanidad. Y hay muchas cosas y muchas noticias que de verdad nos traen con el cerebro ya casi frito, porque tanta información y tanta desesperación en las noticias y en las redes sociales nos hacen creer y nos hacen pensar que la situación es muy grave y que esto está por terminarse. Y si a esto le agregas las predicaciones de algunos consiervos, de algunos pastores, de algunos ministros que están anunciando que ya es el fin de los tiempos y que están, incluso por ahí escuchaba a alguien decir que un pastor conocido estaba anunciando que no se vacunaran, que era importante que no se vacunaran, dándole la indicación directamente a la iglesia de que no se vacunaran porque porque por ahí venía la marca de la bestia, porque nos iban a poner un chip. La verdad, yo como pastor, yo no puedo decidir por ti lo que tú tienes que hacer respecto a la vacuna. Es una decisión muy personal, es algo que tú tienes que decir. Pero lo que sí te puedo decir, para que no te preocupes por eso, es que la vacuna no es la marca de la bestia. Eso sí te lo puedo asegurar. Hay mucho que te tengo que explicar al respecto. Lo estaré diciendo los días martes. Así es que si quieres enterarte acerca de la marca de la bestia, del anticristo, del apocalipsis, lo estaré compartiendo los días martes próximos para que tú te enteres acerca de qué es realmente la marca de la bestia y qué significa todo eso, qué es el final de los tiempos. Pero por lo pronto no te mortifiques porque la vacuna sea la marca de la bestia. Creo que no lo es, no cubre las características, no es lo que la Biblia dice que será. Así es que es importante que lo consideres, y si decides vacunarte, Dios te sostendrá. Y si decides no vacunarte, pon toda tu fe y tu confianza en Dios, porque Él también te sostendrá. Así es que con todas estas noticias apocalípticas y con todo este sentimiento apocalíptico que se desata, y luego además de que ahora en Navidad no podemos reunirnos con la familia, tenemos que apartarnos de la familia y guardar la distancia, y era el momento de la reconciliación, del reencuentro, de volvernos a ver, de convivir en familia, y ahora nos dicen que no se puede, pues tal pareciera que la situación se está poniendo realmente como el apocalipsis, realmente es el final de los tiempos. Ahora, deberíamos de nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, deberíamos de tener miedo acerca del final de los tiempos. Tú y yo como hijos de Dios deberíamos de estar asustados porque es el final de los tiempos. Deberíamos de estar preocupados, comiéndonos las uñas, comprando despensa, compras de pánico y comprando cosas que nos preparen para el final de los tiempos. Deberíamos de estar haciendo eso. Parece que cuando se acerca una luz de esperanza en medio de toda esta crisis, de toda esta situación mundial, nuevamente este año nos pone el pie, nos pone una trampa, nos pone un dolor, un sentimiento que nos vuelve a hacer el año complicado y doloroso. Por eso muchos ya quisieran que este año terminara. Para otros tantos, este año ha sido un año de bendiciones, un año de sorpresas, de respuestas, de prosperidad, de crecimiento, de fortaleza, de encontrarse con Dios, de recibir respuestas de parte de Dios. Por eso mi pregunta es si debemos de vivir con miedo y terror por el final del mundo. Vivir asustados y con desesperanza porque solo hay malas noticias las que recibimos este año. Seguramente la desesperación, el dolor, nuestras circunstancias y nuestra ignorancia de las Escrituras nos haga sufrir más y más cada día. ¿Qué anhelamos o por qué anhelamos que termine este 2020? Pero, ¿y si el 2021 es más difícil? Pastor Pérez, no le eche la sal al año, todavía ni llega y ya lo está salando.
No estoy lanzando ninguna mala profecía, ningún augurio de tempestad, ningún augurio de desesperanza. No, para nada. Recuerden que el propósito de estas reuniones es compartir contigo la palabra de Dios y sembrar esperanza en tu corazón para que tú puedas creer que cosas mejores vendrán. Y no solamente las creas, sino que las vivas además. Entonces, deberíamos de estar preocupados por el fin del mundo, deberíamos de estar preocupados por lo que viene el próximo año, deberíamos de estar preocupados por qué tan difícil terminará este 2020 y qué tan difícil será el 2021. Y luego si además te la pasas oyendo las noticias donde todos están pronosticando la crisis mundial, el hambre, la pandemia, las muertes, las cifras de lo que está aconteciendo, pues más desesperanza habrá en nuestro corazón. Pues para sorpresa de muchos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, implicaba esperanza, por supuesto, la salvación, la vida eterna, el reino de los cielos, en fin, todo lo que el mensaje de Jesús traía en ese mensaje del Evangelio y de buenas nuevas que dice él mismo que había llegado el año de la predicación de las buenas nuevas del Señor, el año agradable del Señor. Y aunque era el año, el Señor Jesús anuncia ahí en Lucas capítulo 4 que es el año agradable del Señor, leyendo al profeta Isaías, aunque el Señor mismo dice que es el año agradable del Señor, también el Señor Jesús en su mensaje del Evangelio también tenía un mensaje del final de los tiempos. Lo podemos leer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Dice la palabra del Señor, solamente quiero leerte un fragmento de las Escrituras, que son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo respecto al tema del final de los tiempos y de cómo sería tan difícil el final de los tiempos. Dice Mateo 24, versículos 37 al 39, si lo puedes leer y lo tienes ahí a la mano en tu Biblia. Y si me voy un poco rápido, no se detenga, no se distraiga, escuche lo que Dios tiene que decirles el día de hoy. Espero que esta palabra les edifique. Mateo 24, versículos 37 al 39. Dice la palabra de Dios: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, estas palabras están en el Evangelio. No son palabras del libro de Daniel, no lo estoy leyendo del libro de Zacarías o del libro de Joel, o no lo estoy leyendo del libro del Apocalipsis, lo estoy leyendo del Evangelio de Mateo, donde el mensaje del Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y en el mensaje del Evangelio también va incluido esta noticia del final de los tiempos. Y lo que me llama la atención es lo que dice el Señor Jesús, que el final de los tiempos, en la venida del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. Seguramente, ahora no, por un momento haz una pausa a tu lectura, sé que estás emocionado leyéndote porque te encontraste algo interesante en la Biblia. Pausa tu lectura, no sigas leyendo el Evangelio, pon atención a lo que te tengo que decir. Porque si bien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de la humanidad, es la redención de la humanidad, es el pecado por sus pecados, es el pago de sus pecados para salvación, es el mensaje de la vida eterna, es el mensaje del reino de los cielos, de la sanidad, de los milagros, de lo sobrenatural, de la provisión abundante de Dios. Ese es el Evangelio. Pero también el Evangelio y el mensaje de Jesús es el final de los tiempos. El mensaje del Evangelio es el amor de Dios manifestado por medio de Jesús en la cruz del Calvario, y es el juicio de Dios, también por medio de Jesucristo. Así es que, si creemos en el mensaje de salvación y creemos en el mensaje de buenas nuevas y de esperanza y de vida eterna y de sanidad y de milagros, si creemos en ese mensaje, también es necesario que conozcamos la otra parte. La otra parte es precisamente el mensaje del Señor acerca de el juicio, del final, del tiempo en que el Hijo del Hombre vendrá para ejercer su juicio y su señorío sobre toda la tierra y sobre todo lo creado y sobre todo el universo. El final de los tiempos está cerca, es verdad.
Si el mismo Pablo decía que el final estaba cerca, que la venida del Hijo de Dios estaba cerca, y lo dijo hace casi 2000 años, y hace casi 2000 años el apóstol Pablo aseguraba que estaba a la vuelta de la esquina en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, 2000 años después, o casi 2000 años después, seguramente estamos más cerca que antes. Así es que, ¿deberíamos de tener miedo por el final de los tiempos? Casi son 2000 años del anuncio de este final. Y lo que leemos en las palabras de nuestro Señor Jesús, que será como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo es como en los días de Noé? Quizás, y pienso, este es mi sentir, pienso que la mayoría de muchos cristianos, redundé ahí mucho, la preocupación de muchos cristianos es que en los tiempos finales sea como en los días de Noé. Y la pregunta es si alcanzaremos a entrar en el arca. ¿Acaso nos dará tiempo de entrar en el arca? Si son como los días de Noé, cuando leíamos que unos comían, unos se casaban, unos andaban enfiestados, unos andaban de aquí para allá, y en esos días la gente estaba muy ocupada de sus deberes, muy ocupada en sus quehaceres, muy ocupada en sus deseos y en sus placeres. Y cuando llegó el momento del diluvio y quisieron entrar en el arca, ya no había oportunidad de subir al arca, y entonces el arca estaba cerrada y ya no hubo oportunidad de salvación. La preocupación de muchos creyentes y la preocupación de muchos cristianos es, ¿alcanzaré a entrar en el arca? ¿Todavía habrá tiempo de entrar en el arca antes de que el arca de la salvación zarpe y salga a navegar hacia la vida eterna? ¿Acaso me dará tiempo de entrar? ¿Estoy a tiempo todavía de entrar? ¿Alcanzaré a comprar mi boleto para subirme al arca? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para subirme al arca de salvación? Y seguramente ya has escuchado la enseñanza acerca del arca de Noé. La verdad, para mí es una de las enseñanzas más difíciles de explicar. No porque no crea lo que está escrito ahí, sino porque surgen muchas preguntas que no tienen respuesta de manera inmediata en el texto bíblico. Que si investigas y lees y profundizas y haces un poco de apologética y un poco de hermenéutica ahí y le estudias haciendo lo necesario para comprender el texto sin sacarlo fuera del contexto, pues ya encontrarás las respuestas. Pero de entrada solamente les platicamos a los niños en la clase de los niños que Noé construyó un arca, que subió a todos los animalitos ahí, que se subió toda la familia de Noé y que se salvaron. Y es bonito contárselo a los niños, de hecho es muy emocionante, hasta canciones hay. Hay un disco padrísimo que me encanta de Marcos Vidal que se llama El Arca. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Está el video de la obra de teatro actuada ahí en YouTube. Lo puedes encontrar, ponle así El Arca, Marcos Vidal, y vas a ver una historia maravillosa con canciones formidables que puedes ver en familia. Incluso hoy, después de la reunión, siéntate con tu familia, búscalo en YouTube y te vas a pasar un buen rato teniendo una enseñanza respecto a la Biblia, una enseñanza respecto a los personajes del arca y aprenderás mucho. Entonces, contárselo a niños, contárselo a los pequeños, será más sencillo que comprenderlo como adulto, porque surgen muchas preguntas. Pero me gustaría que leyéramos ahí en Génesis acerca de este momento del arca. Está en Génesis capítulo 6. Han sucedido ya algunas generaciones en la tierra, desde Adán hasta Noé. La historia de la tierra ha sido perturbada por la maldad en el corazón del hombre. La Biblia dice en el capítulo 6, en el versículo 5, no lo leo ahora, pero dice que la maldad del hombre estaba de continuo en su corazón. Los actos del hombre eran abominables hasta que Dios dijo basta ya. Y entonces leemos en Génesis capítulo 6, versículos 9, del versículo 9 al versículo 14, si tienes tu Biblia lo puedes leer. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra, ojo aquí, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No le parece? ¿No le suena? Versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos hasta el versículo 21. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, hablando de los animales. Y lo hizo así Noé, versículo 22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y entonces de repente tú lees y sigues leyendo Génesis y te enteras de que la tierra fue inundada por un diluvio que cayó sobre toda la tierra. Algunos científicos afirman que esto fue posible, algunos científicos afirman que esto no fue posible, y nosotros no nos sostenemos con la ciencia para afirmar nuestra fe. Sabemos que la ciencia crecerá y alumbrará y traerá a luz lo que la misma Biblia dice, y confirmará lo que la misma Biblia dice, como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. Pero lo que sí es verdad es que sucedió un diluvio. Y quería leerles el versículo 5 que les mencioné, de ahí mismo de Génesis 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ojo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es que cuando hablamos de la maldad de los hombres, esta se multiplicó y llegó a ser tan grande y tan llenando la tierra, la violencia de la humanidad, que el ser humano desagradó a Dios. Y entonces Dios determinó que era necesario limpiar la tierra y determinó hacer un diluvio, pero le da la indicación a Noé de que construye un arca. Muchos teólogos, muchos predicadores, muchos pastores hemos afirmado que el arca no fue construida para los animales, sino fue construida para las personas. Lo hemos asegurado por muchos años y hemos dicho por muchos años que el arca fue construida para darle salvación a las personas. El problema es que las personas no escucharon la voz de Dios y no se arrepintieron del llamado de lo que Dios estaba determinado a hacer. Muchas veces creemos y juzgamos y decimos: ¿por qué, si Dios es bueno, por qué permite tanta maldad? Porque si Dios arbitrariamente decidiera por las personas, entonces las personas no podríamos asegurar que tenemos dominio propio, ni mucho menos tendremos libre albedrío, sino que somos solamente marionetas de Dios y que hacemos lo que Dios nos dice, cuando Él dice y como Él dice. Pero tampoco seríamos responsables ni siquiera de nuestra maldad, aun cuando la cometiéramos, porque podríamos decir: yo lo hice porque Dios así lo quiso. De hecho, hoy en día hay muchas personas que dicen que actúan mal porque Dios se los permite, y que cometen pecado porque Dios quiere. Incluso hay religiones en el mundo que se atreven a decir que los actos pecaminosos y los actos perversos con los que actúan son en nombre de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas guerras, muchas destrucciones, muchas conquistas de naciones enteras y destrucciones de culturas completas han sido en el nombre de Dios. La pregunta es: ¿acaso Dios les mandó a hacer eso? Por eso Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío, porque Dios puede juzgarnos a nosotros con libertad, sabiendo que fuimos nosotros los que decidimos actuar de una o de otra manera. No es Dios mandándonos a hacer algo, no es Dios pidiéndonos que matemos algo o a alguien, haciendo algo, haciendo mal a alguien, deseándole mal a alguien, teniendo odio en nuestro corazón, haciendo actos de violencia hacia los demás. No es Dios el que nos está mandando al respecto. Sí, seguramente alguien dirá: pastor, pero en el Antiguo Testamento. Pero necesitas conocer completo el Antiguo Testamento para entender las razones y los tiempos de qué sucedía en cada momento. Por eso la maldad se multiplicó, porque el hombre, al tener libertad, y el Señor, al permitirle ciertas cosas y concediendo que se hicieran ciertas cosas, el ser humano aprovechó de eso y hizo maldad.
Después vino la ley de Moisés, donde Dios determinaba y paraba en seco la maldad del hombre, confrontándolo con su pecado, haciéndole saber que lo que estaba haciendo estaba mal. No es que Dios primero dio una orden y después se arrepintió y dio otra orden. No, Dios puso en el ser humano la conciencia para conducirse correctamente y hacer las cosas de manera correcta. Sin embargo, el ser humano pervirtió su conciencia, cauterizó su conciencia, opacó su conciencia y no permitió que su conciencia le hablara respecto a lo que Dios había puesto en su corazón. Ahora, ¿por qué les explico todo esto si estamos hablando del barco que zarpó? O este barco ya zarpó. Y es que cuando llegan en los días de Noé, como Jesús nos dice, que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, la mayoría de los cristianos pensamos que no estamos listos para entrar en el arca, que no hemos hecho los méritos suficientes para subirnos al arca. ¿Y qué será de nosotros si no entramos al arca? ¿Seremos condenados a un juicio eterno, a una muerte eterna lejos de Dios, por causa de que no entramos en el arca? Por causa de que no hicimos la voluntad de Dios y estamos lejos de la obediencia a Dios, entonces estamos fuera de la salvación. Creo que eso es precisamente lo que tenemos que entender. Es necesario que sepamos que el barco de la salvación que Jesús vino a darnos en la cruz del Calvario, ese barco de la salvación ya zarpó, ya está navegando y está cumpliendo una función y está realizando una función de traer salvación y vida eterna. El arca, como en los tiempos de Noé, que se construyó para la salvación de algunas personas, que finalmente fueron los animales los que fueron puestos en el arca. Si bien el ser humano era quien debía de estar en el arca y el ser humano no entró, cuando llegó el momento el arca se cerró. La pregunta es si hoy tenemos oportunidad de entrar en el arca o no. Cuando el Señor hace referencia al arca de Noé, se refiere a los tiempos, al comportamiento de la gente, a la indiferencia a la voz de Dios, el juicio de Dios sobre el tipo de personas que están en la tierra, sobre la condición en la que viven y la forma en la que actúan. Por eso quería leerles en Génesis 6:5, cuando dice que la maldad estaba en los actos de las personas y en el pensamiento de su corazón. Cuando hablamos de la marca de la bestia, que si está en la vacuna, que si no está en la vacuna, la verdad es que la marca de la bestia ha existido. Es un simbolismo que el libro de Apocalipsis nos habla acerca del pensamiento y de los actos del ser humano. Cuando dice que la marca estará en la frente y estará en la mano derecha de los hombres, no está hablando de una marca literal, de un chip literalmente. Está hablando de una actitud en el pensamiento, es un simbolismo respecto a los pensamientos de las personas y a los actos de las personas. Entonces, por eso vemos que desde Génesis 6, desde los días de Noé, la gente ya tenía una actitud como si tuviera la marca de la bestia, tenía el pensamiento de la bestia. Actuaba como el diablo quería que actuara, pensaba como el diablo quería que pensara, hacía las cosas que producían maldad y violencia, tanto que Dios tuvo que determinar un diluvio para limpiar la tierra. El problema es que cuando hablamos del juicio de Dios, cuando hablamos de los tiempos del juicio de Dios, nos olvidamos de cosas que son fundamentales respecto a nuestra salvación. Pero lo que tiene que quedarte claro es que el barco de la salvación ya zarpó, ya no está en el muelle esperando que la gente se suba, ya no está esperando en el muelle que la gente pague el boleto para acceder a la salvación. Ya fue puesto en marcha, fue conquistado al tercer día después de la crucifixión de Jesús, cuando Jesucristo resucitó, trayendo vida eterna a la humanidad. Entonces Dios quiere que nadie se quede fuera de la salvación. Dios quiere que tú y yo permanezcamos en esta barca, que no nos equivoquemos de barco y que nos subamos al correcto. El problema es que cuando pensamos en el juicio de Dios, cuando estamos pensando en que Dios hará un juicio sobre la humanidad, decimos, ay, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios es tan cruel con la humanidad? ¿Por qué no solamente los hace buenos a todos y nos salvamos todos? ¿Por qué tiene que haber niños de la calle? ¿Por qué tiene que haber guerras? ¿Por qué tiene que haber presidentes corruptos y presidentes perversos? ¿Por qué tiene que haber esto y aquello? Y nos empezamos a preguntar, porque creemos que el juicio de Dios es arbitrario. Pero el juicio de Dios no es arbitrario, no es tendencioso, no está manipulado, no es un juicio corrupto. Escuchaba un predicador que decía que mucha gente piensa que Dios hará un juicio
a conveniencia nuestra. Y ponía este ejemplo. Imagínate un delincuente, el peor de los delincuentes de la ciudad, es atrapado por la policía y llevado a juicio. Y de repente este delincuente tiene todos los recursos económicos, políticos y de poder para moverse en medio de su juicio con toda libertad. Y se encuentra con que el juez que va a determinar su sentencia y si es culpable o inocente es un juez corrupto. Entonces el acusado, el delincuente, se siente tan feliz, tan dichoso, lo entrevistan, le preguntan, dice, no va a pasar nada, soy inocente, no soy un delincuente, es una mentira, y se empieza a sentir con la libertad porque sabe que puede sobornar al juez. Vía todos los recursos, sus contactos, sus medios para contactar al juez, le hacen una oferta, el juez acepta, recibe el pago y este juez está determinado a perdonar a este delincuente. Llega el día del juicio y por petición del fiscal, el que lo está acusando, pide que ahora el juez no sea ese juez corrupto. Pide un cambio de juez y quiere un juez justo. Cuando el delincuente llega y ve delante de él a otro juez diferente al que él había sobornado y se encuentra con que el juez delante de él es un juez justo, ¿cuál creen que será la reacción de este delincuente? ¿Cuál creen que será la actitud de este delincuente? Se va a desbaratar, no va a saber qué hacer, no sabrá cuál será su reacción, no será cuál va a ser su actitud y qué va a hacer, y va a pedir que se prolongue su juicio porque va a querer que se cambie ese juez. Pero ya no hay más prórrogas, ya no hay más cambio de día para que el juicio se lleve a cabo. Mucha gente quisiera tener un juez a modo. Mucha gente quisiera que cuando llegue el día del juicio fuera un juez a modo, un juez que se ajusta a sus necesidades, un juez al que puedan sobornar, un juez al que le puedan decir, no pasa nada, tú mira, recibe esto y total, yo entraré a la vida eterna. Y por eso tenemos dioses a nuestra imagen y semejanza. Por eso hacemos religiones y hacemos tradiciones que sean a nuestra conveniencia, porque no queremos enfrentar a un juicio de un juez no corrupto, de un juez justo. Entonces, como no queremos enfrentar eso y como no queremos encontrarnos con eso, pues preferimos evadir el tema. Pero para ustedes y para mí, debe de quedarnos clarísimo, queridos hermanos, amigos, debe quedarnos clarísimo que el juicio de Dios es un juicio justo. Pero no es un juicio arbitrario, no es un juicio tendencioso, no es un juicio que Dios va a conducirse con la severidad y la intolerancia al pecado, como a veces nos hacen creer, tratando de poner temor en nuestro corazón. Algo que debemos de tener presente es que junto y desde antes, desde mucho tiempo antes, Dios ha anunciado su juicio, pero también ha manifestado su amor. El amor que no alcanzamos a entender todavía. Por eso mucha gente tiene miedo a enfrentar el juicio de Dios, porque no ha entendido el amor de Dios. Leamos en Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 8 al versículo 10. No te olvides de que habrá un juicio y que el que va a juzgar es un Dios justo, no corruptible, no tendencioso, no arbitrario. Ok, ahora vayamos a Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ojo, repito esto, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La preocupación de llegar al juicio es saber si cumplimos con los mandamientos de Dios o no. Y lo que nos dice Pablo es que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Pablo explica por qué. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no lo matas. Si tú amas a tu prójimo, no adulteras. Si tú amas a tu prójimo, no robas. Si tú amas a tu prójimo, no le andas levantando falso testimonio. Si tú amas a tu prójimo, no codicias lo que no es tuyo.
porque sabes que es de tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no quebrarías ninguna ley. El problema es que, como queremos robar, como queremos adulterar, como queremos fornicar, como queremos hacer cualquier cosa que nos produce placer, nos olvidamos de amar a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo, Romanos capítulo 13, ahora el versículo 10. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aún vivimos temerosos del juicio de Dios, con la enorme preocupación de si podremos ser salvados o no, que si podemos entrar al arca de la salvación o no, o que seremos condenados ante el trono de la justicia de Dios. Y nuestra preocupación, ese temor, es porque no hemos aprendido a amar al prójimo. Ese temor es ese temor es el que no permite que podamos ver y entender el gran amor de Dios. Ese miedo que tenemos al juicio de Dios es porque no entendemos el amor de Dios. Nos cuesta trabajo entender el amor de Dios porque no logramos ver la magnitud de su amor, de lo que Él puede hacer, cómo Él puede cambiarnos, cómo Él puede transformarnos, pues pensamos que Dios ama en la capacidad humana. Es decir, que Dios nos ama de la misma manera que nosotros amamos. El mandamiento es sencillo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero como no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces matamos, robamos, mentimos, defraudamos, violamos, adulteramos, fornicamos, hacemos muchas cosas, difamamos, hacemos muchas cosas porque no amamos al prójimo. Y entonces nosotros nos sentimos incapaces de amar al prójimo y creemos que Dios ama de la misma manera. Creemos que Dios nos ama igual, que Él no puede amarnos a nosotros, que Él no puede perdonarnos a nosotros, que Él no puede cubrir nuestros pecados por causa de que la maldad es mucha en nosotros. La maldad que hay en nuestro corazón nos impide entender el amor de Dios. La falta de amor que tenemos en nuestro corazón hacia nuestro prójimo, cuando nos enojamos por lo que hace el prójimo, cuando nos molesta lo que hace el prójimo. Y cuando digo prójimo es cualquier persona a tu alrededor, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus maestros, quien sea a tu alrededor. Si te enojas con alguien, si tienes molestias en tu corazón hacia alguien o hacia alguna persona, es que no has entendido el amor de Dios. No has podido amar a tu prójimo con libertad. Y esa falta de amor en nuestro corazón impide que nosotros entendamos el amor de Dios hacia nosotros. Y por lo tanto creemos que Dios no nos puede amar o que Dios no nos va a amar a nosotros porque nosotros no somos dignos de ser amados. Porque así es como amamos. Amamos al que creemos que es digno de ser amado. Amamos al que creemos que merece nuestro amor. Condicionamos nuestro amor. Las películas, las novelas, el internet nos hacen creer que el amor está condicionado, que el amor se puede condicionar. Eso no es amor, eso puede ser atracción física, eso puede ser un querer, eso puede ser un sentimiento de enamoramiento, puede ser una relación fraternal de amigos, pero no es amor. El amor sobrepasa cualquier parecer que nosotros pudiéramos tener. Y podemos amar a cualquiera. Ahora, si yo amo a mi esposa y amo a mis hijos y haya algo que no me gusta de ellos, no significa que el que los ame yo sea un solapador. Y yo solapo su actitud y solapo su mal comportamiento porque lo amo. Ese es un grave error, ese es un engaño. Porque Dios te ama, pero no solapa tu mal comportamiento. Por eso vamos a enfrentar un juicio. Vamos a presentar cuentas delante de Dios y Dios va a llamarnos a cuentas acerca de nuestro comportamiento. Y Él dirá lo que hicimos o lo que no hicimos. Él determinará si nuestras acciones y nuestras actitudes realmente reflejaban su amor y realmente entendían su amor. Si el apóstol Pablo nos dice que nos amemos, porque el amor nos hace cumplir la ley, es precisamente para que nosotros podamos entender la magnitud del amor de Dios. ¿Cómo podemos amar de la manera en que Dios nos dice que amemos? De esta manera plena, incondicional. Lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 13. No lo busques ahora, solo recuérdalo, anótalo por ahí y después ve a leer capítulo 13 de 1 Corintios. Y te darás cuenta de las características del amor.
Y sabrás que el amor no es un sentimiento. El amor no es tener mariposas en el estómago. El amor no es sentirte bien con una persona o que lo que te dice esa persona te haga sentir a gusto contigo mismo. Eso no es amor. El amor va más allá de eso. El amor es plenitud. En Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, es la muestra que nos hace ver la Biblia o la palabra de Dios para entender el amor de Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios así. Es un texto que seguramente ya te sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo es el que todos citamos, ¿verdad? Es el que todos repetimos, el que nos sabemos de memoria, el que usamos para evangelizar, el que usamos para animarnos. Pero leamos el 17 y el 18, que es el contexto del 16. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Querido amigo, querido escucha, si tú nos estás viendo y tú en tu corazón has decidido no creer en Jesús, tú estás condenado. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Son palabras de Jesús. Ay, si no soy de tu religión estoy condenado. No. Yo no estoy diciendo que seas de mi religión. Yo estoy diciendo que si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, y no crees que vino en carne y sangre, y no crees que Él fue a la cruz para morir por tus pecados, y que resucitó al tercer día, y que Él es ahora, está sentado a la diestra del Padre, tú no crees esta parte del Evangelio, no crees esta parte que la Biblia nos enseña y ha venido predicándose por más de 2000 años, o casi 2000 años, y no crees esta parte de este mensaje, tú estás condenado. Ahora la invitación que te hago es: arrepiéntete, reconoce a Jesús, acércate a Él, vuelve tu corazón a Él para que puedas tener salvación y vida eterna. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, mire cómo es el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando normalmente leemos el versículo 16 y nos olvidamos del resto, dejamos pasar algo importante. Las palabras de nuestro amado Maestro, porque estas palabras son de Jesús explicándoselas a Nicodemo. Esta explicación sencilla del versículo 16 habla de la magnitud del amor de Dios. Pero en el versículo 17 nos explica cuál ha sido la obra de Jesús: salvación y no condenación. La obra que vino a hacer Jesucristo fue darnos salvación. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. El propósito es que creas en Él, que te acerques a Él, que le rindas tu corazón a Él y que puedas permitir que esta salvación otorgada por Jesús llegue a tu vida. Y entonces formar parte de esta arca de salvación, de este barco que ya zarpó. Zarpó, yo decía al principio, zarpó hace casi 2000 años. Cuando Jesús venció en la cruz del Calvario la muerte, el pecado, la enfermedad, la miseria, la condenación que había sobre la humanidad, Jesús la venció al resucitar al tercer día. Jesús vino a darnos salvación, no condenación. El versículo 16 nos habla que es por medio del amor que alcanzamos esta salvación. Y Dios nos ama tanto que el diseño de Dios es que no muramos, sino que seamos salvos. El diseño de Dios, de su amor y de su misericordia, esta barca que ya ha zarpado, este barco que ya está en movimiento, es la salvación por medio de Jesús. Y es la manifestación del amor de Dios. Si tú no entiendes el amor de Dios, es porque y piensas y crees en tu corazón que todavía estás condenado, es porque no has sido salvado. Alguien me preguntaba hace algunos años, me decía: pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde? Yo le dije: no, pero si uno peca y si uno se vuelve pecador y si uno se aleja de Dios, ¿a poco todavía va a ir al cielo? No, si uno peca y uno se aleja de Dios es porque no ha sido salvado por completo. Porque cuando tú eres salvado, cuando Dios llega a tu vida, Él obra para la transformación y el cambio de tu vida. Porque en el versículo 18, si tú lees ahí en Juan, versículo 18, dice:
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú creíste en Jesús, probablemente es verdad, como el apóstol Juan dijo en una de sus cartas. El apóstol Juan dice: hijitos míos, no pequéis más, pero si alguno pecare, haciendo mención de que quizás alguno de los que ya son salvos, de los que ya creen en Jesús, probablemente en algún momento se encuentren con la tentación y caigan y sucumban ante el pecado. Pero dice el mismo Juan: si alguno pecare, vuélvase rápido. Abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Imagínate que tú vas a un juicio y el gobierno te dice: tú no tienes dinero para pagarte un abogado, y el gobierno te dice: nosotros te vamos a asignar un abogado. Y dices: no quiero ese abogado porque no me gusta ese abogado, no me gusta el color de corbata que trae, no me gusta la manera en cómo habla, no me gusta el mensaje que comparte, no quiero ese abogado. Y la ley dice: pero usted está obligado a tener un abogado. Nosotros no podemos hacerle un juicio sin un abogado, a menos que usted renuncie a su derecho a un abogado. No, pues yo renuncio, ¿ok? Enfrentará el juicio, el desconocimiento de la ley, la forma de no saber litigar, la manera en que no puede defenderse, hará que sea condenado. No porque la ley es mala o porque la ley es injusta, sino porque está rechazando a la defensa que pudiera tener en el momento del juicio. Cuando nosotros rechazamos a Jesús, cuando nosotros renunciamos a Jesús y nos apartamos de Él de manera voluntaria, porque así es como lo hacemos, nadie nos obliga a renunciar a Él, somos nosotros quienes nos alejamos, somos nosotros quienes renunciamos a la fe. Cuando nosotros renunciamos, prácticamente estamos condenados. ¿Por qué no sabemos litigar? ¿Por qué no sabemos cómo podríamos defendernos? ¿Por qué no podríamos tener los argumentos suficientes para defendernos respecto a nuestra maldad? Por eso lo que dice nuestro Señor Jesús, lo que dice nuestro Señor Jesús es que si tú crees en Él, ya eres salvo. Pero si no crees en Él, estás condenado. Tan simple como eso. Ay, pastor, pero ¿no es un poco egoísta? No es egoísta, es amor. El amor de Dios es de esa manera. El amor de Dios es tan grande, dice en Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice, ese no es. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿El amor qué? Cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que Dios mostró para con nosotros? Amor. Versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Pastor, pero soy muy malo, soy un perverso, soy lo peor de la existencia de la humanidad. Si tú reconoces tu pecado y te arrepientes y te apartas, el Señor te otorga salvación, porque su amor cubre tus pecados. Su amor te cubre, su amor te da salvación, su amor te da vida eterna. Si este barco de la salvación ya apartado, si fueran los tiempos de Noé, el mensaje para los tiempos de Noé era: viene un diluvio, arrepiéntanse. Y ellos dijeron: ¿cuál diluvio? Si nunca ha llovido sobre la tierra. ¿Estás loco tú? ¿Qué diluvio ni qué 8 cuartos? Y Noé empieza a construir el arca. Y le dicen: oye, estás peor que loco. ¿Cómo se te ocurre semejante barcote enorme? Hay un parque temático en Estados Unidos, me parece que es en Kansas, me parece que es en Kansas City, no me acuerdo, perdóname, se me fue el estado en Estados Unidos, que construyeron una réplica del arca que construyó Noé. El barco, hicieron una toma del barco, veía el video, y el barco es enorme. Imagínense en los tiempos de Noé construyendo semejante barco en un lugar que no era playa. O sea, una cosa es construir un barco en un astillero, que los astilleros están pegados al mar, ahí cerca de la orilla, son puertos que están construidos ahí para que ahí se construya el barco, y después de que lo terminan solamente lo hacen flotar en el mar, lo dejan, lo avientan, dicen, se echa a las aguas. En Kentucky, gracias, era con K, pero no era Kansas. En Kentucky, gracias, ahí en ese lugar
construyeron un barco enorme, pero Noé lo construyó en una montaña, no a orilla del mar, en una montaña. Entonces imagínense, la gente dice, ¿para qué estás construyendo un barco aquí, en la montaña? Es que va a llover. Pues nunca ha llovido en la historia de la humanidad hasta ese entonces, de los tiempos de Noé, no había llovido sobre la tierra. La tierra se regaba por el rocío de la mañana y era suficiente el rocío para mantener húmeda la tierra y que la tierra produjera su fruto. Lo puedes leer en el libro de Génesis. Pero cuando empieza a llover, imagínense la sorpresa de las personas cuando empieza a llover. Cuando empiezan a darse cuenta que Noé realmente no estaba tan loco como creían. Y de repente se dan cuenta, sí, es la lluvia que Noé dijo que caería. Y de repente llueve más, y la lluvia no se detiene, y el nivel del agua empieza a subir, y empiezan a inundarse sus casas, empiezan a mojarse sus propiedades, empiezan a mojarse sus pertenencias, y de repente se empiezan a preocupar. Y cuando se acercan al arca de Noé para ingresar, la puerta estaba cerrada. Esa es la preocupación de muchos cristianos hoy en día. Pastor, y es que no me he arrepentido, y es que si el Señor viene, y es que... ¡Ey! Tienes que saber que el amor de Dios ya te ha cubierto. Tienes que creer en ese amor. Tienes que creer que Jesús vino a la cruz y murió por tus pecados, porque tú deberías de estar en la cruz, pero Él tomó tu lugar en la cruz y Él te ha dado salvación y vida eterna. Si tú crees esto, tienes la oportunidad de estar en el barco de la salvación. Jesús lo dijo, no lo digo yo. El que cree será salvo. El que no cree será condenado. A mí me duele mucho ver amigos, conocidos, familiares que deciden no creer en Jesús y dicen, no, yo no creo en Jesús. Eso es para gente ignorante, eso es para gente que le lavan el cerebro, es para gente que no sabe. Dijera Blaise Pascal, un hombre de ciencia, dijera, si creo, no pierdo nada. Si creo y vivo guardando sus mandamientos, no pierdo nada. Pero si no creo y niego su existencia y niego sus mandamientos, y resulta que si hay un juicio y si hay un Dios, lo voy a perder todo. Entonces yo prefiero creer, guardar sus mandamientos, aferrarme a Jesús, creer en sus palabras y saber que no pierdo nada, porque no me hace un tonto, porque no me hace un negligente, porque no me hace un ignorante, me hace una persona que está buscando una oportunidad de tener su salvación. Y creer su palabra me da a mí la posibilidad de alcanzar esta salvación. ¿Acaso podemos entender la magnitud del amor de Dios por nosotros? Desde nuestra perspectiva humana, que está limitada, no lo podemos entender. Porque nuestra manera de amar es condicionada. Le decimos a nuestros hijos, mire, yo creo, no sé, no recuerdo habérselo dicho alguna vez a mis hijos, creo que nunca lo hice, espero nunca haberlo hecho, pero he escuchado mamás que le dicen a sus hijos, si no te portas bien, ya no te voy a querer. Si no te portas bien, no te voy a comprar esto. Si no te portas bien, no vas a comer. No te voy a dar de comer. Yo creo que nunca lo hicimos, no sé. Ya mis hijos nos reclamarán después. Pero he visto mamás que lo hacen. Y entonces imagínense cómo va a crecer ese niño. Ese niño va a crecer pensando que la única manera de ganarse el amor de su madre o de su padre es portándose bien. Es guardando los mandamientos de sus padres. Yo no me imagino Dios diciéndote a ti o diciéndome a mí, te voy a amar, te voy a dar salvación si te portas bien. Te voy a amar y te voy a prosperar y te voy a bendecir y voy a sanar tu cuerpo si te portas bien. Hermano, eso no está en los evangelios. Ese no es el mensaje de Jesús. Lean las palabras de Jesús. Los acabamos de leer en Juan capítulo 3. Jesús dijo, el que cree será salvado. El que no cree será condenado. Y será condenado porque no recibe la oportunidad de ser salvado.
Y es entonces que nosotros tenemos que entender que el amor de Dios es el que nos otorga la oportunidad de la salvación. No son nuestros méritos. Últimamente les hemos venido enseñando acerca de la gracia, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No es un mensaje, no es un discurso motivacional, es palabra de Dios que tiene fundamento en la Escritura que tenemos que creer. Ahora, no estamos hablando de una gracia alcahueta. Es una gracia alcahueta, es una gracia que alcahuetea tu pecado y peca lo que quieras. Al cabo, el mismo Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿pequemos más para que haya más gracia? Dice Pablo, de ninguna manera. Así no funciona la gracia. La gracia no es, se los he dicho semanas pasadas, la gracia no es esa magia que te transforma de manera mágica tu vida. La gracia no es ese toque mágico de Dios para hacer que tu vida sea como un cuento de hadas. La gracia es el favor de Dios inmerecido, porque sin merecer su amor, sin merecer su perdón, sin merecer la salvación, el Señor te lo otorga. Y ya la pastora lo decía hace un momento. Tú puedes decidir lo que tú quieras. Decide creer en Dios o decide no creer en Dios. Es tu decisión. Yo se los he dicho a mis hijos durante muchos años. Lo que tú decidas es tu decisión. Pero las consecuencias de tus actos, eso no lo decides tú. Y el ejemplo que ponía la pastora hace un momento es verdad. Tú puedes decir si te avientas a la alberca y bañarte en la alberca o no. Tú decides. Pero el aventarte a la alberca o no aventarte a la alberca, si tú decides aventarte a la alberca, tiene consecuencias. Si decides no aventarte a la alberca, tiene consecuencias. Si tú dices, me voy a aventar a la alberca, ¿ok? No, pero no me quiero mojar. Perdón, pero eso no lo decides tú. Una vez que te avientes a la alberca, hay consecuencias determinadas por aventarte a la alberca, que es salir mojado. Por eso hay unos letrerotes en los balnearios. Use traje de baño para meterse a la alberca. ¿Qué tal que si un loco llega y dice, me quiero aventar, y viene trajeado con ropa que se despinta? Les echa a perder la alberca. Son consecuencias. Todas tus decisiones tienen consecuencias. Por eso es importante que entendamos el amor de Dios. El amor de Dios es lo que nos otorga salvación. Creer en Jesús es lo que nos permite formar parte de esta salvación. Dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice, me estoy yendo un poco rápido, creo, pero es importante que termine este mensaje hoy. Que el próximo domingo quiero hablarte del final de año. Algunos dicen, aleluya, ya se acabó el año. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39 dice, ¿quién nos separará? Fíjese qué tan grande es el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Este amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hay que te pueda separar del amor de Dios? Ay, pastores, que he pecado. Ay, pastores, que no entré a la reunión de Zoom. Ay, pastores, que no vi la prédica del domingo, me la perdí. Y entonces eso se separa del amor de Dios. Perdón, pero tienes un concepto equivocado del amor de Dios. Tienes el concepto del amor de Dios como si fuera tu amor. Perdón, pero el amor de Dios no es tu amor. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, va más allá de nuestro entendimiento, es más pleno y más completo, es incondicional. Nada te puede separar del amor de Dios. Por eso nosotros confiamos en la gracia de Dios.
La gracia es lo que nos permite saber, la gracia es lo que nos permite comprender, la gracia es lo que nos permite acercarnos al amor de Dios. La gracia no es el amor de Dios. La gracia es la concesión, es el boleto, es la oportunidad de conocer el amor de Dios. Porque no te lo merecías, porque no merecías tener acceso al Padre, porque no tenías, no te habías ganado la oportunidad de acceder a la gracia, al amor, a la misericordia, al favor de Dios. No podías acceder. El pecado en nosotros nos lo impedía. Pero por su gracia, por esa misericordia concedida, por ese amor manifestado en la cruz del Calvario, es que ahora tenemos acceso al amor de Dios. Pero el amor de Dios no es la manera en que Dios te ama, no es la manera en cómo tú amas. Ni a tus hijos. Porque hay mamás bien folclóricas que dicen, ay, es que yo amo a mis hijos incondicionalmente, yo daría mi vida. Pero hacen un berrinche y dicen, ay, desgraciado chamaco, que quién sabe, vuela la chancla, vienen los gritos, vienen los insultos. ¿Cuál amor? Ese no es amor. Ese no es amor, ese es un amor condicionado. Mientras estás de buenas, amas y apapachas y cuidas y acaricias. Pero cuando ya el enojo te gana, te olvidas del amor que tienes por tus hijos. Ese no es el amor que Dios tiene por nosotros. Mira, tan es así que te equivocas todos los días, que fallas todos los días, que pecas todos los días. Y todos los días Dios te ama, incondicionalmente. Y te espera con los brazos abiertos. Te espera con los brazos abiertos para restaurarte, para sanarte, para perdonarte. Es verdad, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y corrige a aquel que tiene por hijo. Pero Dios nunca te disciplina con ira. Si te ama, no lo hace con ira. Si te ama, no lo hace con enojo, no lo hace con sus traumas del pasado, de cómo le falló David y cómo le falló Abraham y cómo le falló Moisés y cómo le fallaron estos y los otros y el pueblo de Israel. Y decía y venía, ay, porque siempre me hacen lo mismo y pum, pum, pum. No, así no obra Dios. Ese no es el amor de Dios. Dios te ama y te disciplina, por supuesto, y te corrige porque te ama, por supuesto. Pero lo hace con amor. Y entonces necesitamos entender el amor de Dios. Que Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama de manera incondicional. Dios quiere mostrar ese amor para contigo. Pero que te quede claro, no hay nada, absolutamente nada, que te pueda separar del amor de Dios. Pastor, pero ayer pequé, arrepiéntete. Pastor, pero antes de entrar a la reunión pequé, arrepiéntete. Porque el daño del pecado es muerte. El pecado no apaga, ni opaca, ni limita el amor de Dios. Otra vez, el pecado no daña, no apaga, no opaca, no cancela el amor de Dios. ¿No me crees? La Biblia lo dice, Romanos capítulo 5, versículo 8, que estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, estando nosotros sumergidos, envueltos, revolcados, convertidos en maldad pura por nuestros pecados, ahí Cristo nos amó. Él murió por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, no es porque tú eres bueno que Dios te ama. No es porque tú te portas bien que Dios te ama. No es porque hoy cumpliste con la iglesia y te congregaste que Dios te ama. Dios te ama porque Él te ama así. Y entonces es el amor de Dios, como lo dice ahora sí en Romanos capítulo 14, versículo 8, dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces no te preocupe el apocalipsis zombie que está por llegar. Pastor, es que viene el apocalipsis zombie. Que venga. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pastor, viene una hambruna en el mundo. Viene el COVID-19, el 20, el 21 y el 22 juntos. Se armaron una banda y vienen contra la humanidad. Ahora sí es el fin del mundo. ¿Cuál es nuestro temor?
Por eso perdemos la esperanza, porque no hemos entendido el amor de Dios. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuál es tu preocupación? Si el arca de Noé hubiera quedado abierta, aún en el diluvio, el arca se hunde. Por eso se tuvo que cerrar. Porque los que ya estaban dentro se tenían que salvar. Tenemos que asegurarnos de estar dentro de esa arca. Dentro del arca correcta. El amor de Dios no está condicionado a nuestras acciones. Él simplemente ya nos amó completamente y sin condiciones. Otra vez, el amor de Dios no está condicionado a nuestras acciones. Él simplemente ya nos amó completamente y sin condiciones. Asegúrate de subir al barco correcto. Asegúrate de servir a la barca correcta. Porque así como ya zarpó el arca de la salvación por medio de Cristo Jesús, también ya zarpó el arca de la perdición del mundo. ¿Sabe? Me recuerda el pasaje de Jonás. Ahí en Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Como en los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Versículo 3. Y Jonás se levantó inmediatamente, rapidísimo, puso la alarma en el celular, ¡pum!, a las 5 de la mañana ya estaba de pie. Y salió, se levantó tempranito para huir de la palabra del Señor, dice Jonás, capítulo 1, versículo 3. Y se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, de donde él estaba, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde lo mandó Dios? A Nínive. ¿A dónde fue Jonás? A Tarsis. Ten cuidado al escoger la barca a la que te subes. Porque si escoges la barca incorrecta, sale muy caro para empezar. Y nosotros los seres humanos somos muy tendenciosos a escoger la barca incorrecta. Mi esposa, ayer que platicábamos con nuestros hijos en el desayuno, en la sobremesa, mi esposa les decía algo a mis hijos. Algo que les he dicho muchas veces a ustedes. Cuando el ser humano peca, se le hace más fácil huir de Dios que volver a Él. Cuando pecamos nos sentimos tan mal, nos sentimos tan culpables, nos sentimos tan hipócritas, tan falsos, que en lugar de venir corriendo a Jesús y decirle: Señor, soy pecador, me arrepiento, sé propicio a mí, que he pecado. En lugar de decir eso, salimos corriendo y nos alejamos más de Dios, y entre más nos alejamos de Dios, creemos que estamos más seguros. Y hacemos lo que Jonás. Dice el versículo 3, lea lo que hizo Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave para partir a Tarsis. Parecía una barca, como la barca de la salvación. Dice que hay dos barcas, una va para Nínive, otra va para Tarsis. Esta es la voluntad de Dios, esta es lo que yo quiero. Agarró esta. ¿Y saben qué hizo Jonás además? Pagó el boleto. Así somos de necios los seres humanos, pagamos por alejarnos de Dios. Hace unos años atrás mis hijos todavía estaban pequeños y los llevamos a la feria de Chapultepec y había juegos ahí de esos que te sacuden y te sangolotean todo y yo decía a mis hijos: papá, me decían, súbete a este, papá, vamos a este. Y decía, que estoy loco, yo pago para que me asusten, yo voy a pagar para que me maltraten, yo voy a pagar para que me den calambres en los pies. Estoy loco. Y en una de esas que nos subimos a un juego, se veía tan inocente, hermano, se veía tan inocente desde abajo. Y yo veía cómo se subían niños pequeñitos, y ahí andaban niños arriba. Y yo decía, pues sí, son niños, ¿no? Y dicen mis hijos: papá, nos subimos a este. Y en ese tiempo estaban pequeñitos mis hijos. Y yo vi tan normal ese juego, que dije, vamos para arriba. Y que me subo, hermano, arrepentida en mi vida. Me dio un pavor, me dio una sangoloteada a mis huesitos.
Bajé todo adolorido, todo contracturado. Dije, jamás vuelvo a pagar para que me maltraten de esta manera. Pero ¿saben qué es lo curioso del ser humano? Que el ser humano le gusta pagar para que lo maltraten. Le gusta pagar para que le tomen el pelo. Le gusta pagar para que lo engañen. Le gusta pagar para que le vaya mal. Jonás se subió al barco para que le fuera mal. Y pagó su boleto. Ahora imagínense. Tuve que investigar, me tardé en encontrar este dato porque no está así como que a la mano. O al menos no encontré una fuente que fuera fidedigna, que pudiera confiar en ella. Resulta que el camino de Jope, donde estaba el puerto donde estaba Jonás, el puerto de Jope, a Tarsis hay una distancia de 3.500 kilómetros. 3.500 kilómetros es algo así como de Yucatán, hasta lo busqué en el mapa, lo tracé en un mapa de Google para ver cuántos kilómetros había. Es de Mérida, Yucatán, hasta la punta norte de Sonora, casi llegando a Tijuana. Todo México en barco, ¿no? Ahí es en carretera, es camino porque escogí la autopista pavimentada. No, es en barco. Son 3.500 kilómetros de Tarsis, de Jope, perdón, de donde estaba Jonás, a Tarsis. 3.500 kilómetros, casi todo el país, hermano, en carretera. Mientras que el viaje de Jope a Nínive son 800 kilómetros. Es decir, algo así como hasta lo anoté, del puerto de Veracruz a Zihuatanejo, Guerrero, del Golfo al Pacífico. Un viaje que puedes atravesar a lo largo del país o un viaje que puedes atravesar a lo ancho. Así de tercos somos. Nos gusta el camino largo. Nos gusta hacer el recorrido más difícil. Y todavía, además, pagamos por ello. Porque creemos que si pagamos, está justificado. Es más, hasta decimos, es mi vida y qué. Yo hago con mi vida lo que quiero. Bueno. Pero entonces después no nos quejemos porque nos está yendo mal. Después no nos quejemos porque las cosas no nos salen. Después no nos quejemos porque estamos más lejos del Señor en lugar de acercarnos a Él. Luego gente dice, es que pastor se enfrió tanto que ahora ya no quiere venir a la iglesia. No es que se enfrió tanto, es que se alejó tanto que hasta le da flojera pagar su boleto de regreso. Es que se alejó tanto de Dios que algunos han perdido el camino de regreso. No saben cómo volver. Por eso las reuniones que estamos haciendo, por eso el seguir predicando la palabra, y ahora que no podemos hacer las reuniones en el templo, que tenemos que hacerlas a través de internet, el propósito de compartir estos mensajes es que no pierdas el camino hacia el Señor. Que todo el tiempo sepas cómo volver al Padre. Que todo el tiempo, que cuando la oferta del mundo te dice, mira, este barco está más bonito, este barco está más padre, súbete, trépate, vamos. Cuando se construyó el Titanic, era un barco de lujo. Se construyeron 3, para que usted sepa, Era el Titanic, el Britannic y el... no me acuerdo. Titanic, Britannic y... se me olvidó. Pero olvídelo, ese es el punto. Cuando se construyeron, la gente estaba maravillada por la capacidad del barco Titanic. El Olympic, gracias. El británico, el olímpico y el Titanic. Eran los que se construyeron. Y el que se hundió fue el Titanic. Creo que después se hundieron los otros 2, no sé. Pero lo que sí sé es que cuando se construyeron la gente estaba asombrada por la calidad del barco. Estaban maravillados. Eran impresionantes los lujos que tenía el barco Titanic. Era para en aquel entonces, estamos hablando de los 1900, en aquel entonces... la gente se maravillaba por los lujos con el que el barco había sido construido. La madera, los decorados, los candelabros, las áreas de esparcimiento para los de primera clase, los de segunda clase estaban más o menos bien, y los de tercera clase, aunque iban como ratas en alcantarilla, estaban felices de poderse subir al Titanic. Fue una noticia impresionante, pero usted sabe cómo terminó eso. Pero ahorita regreso al Titanic. El grave error de pagar el boleto equivocado por nuestra voluntad propia, por propia voluntad, ha provocado que muchos cristianos se sientan frustrados.
Seguramente has escuchado a cristianos decir, perdón, seguramente has escuchado a muchos cristianos decir, la gente necia primero se aleja de la voluntad de Dios, muy digna por su libre albedrío, y después están llorando como Jonás por volver a Nínive para hacer la voluntad de Dios. He escuchado a muchos cristianos que se jactan de esa manera diciendo acerca de aquellos que se alejan de Dios y después están llorando como Jonás para volver a hacer la voluntad de Dios. Mire, yo oro a Dios de que la gente pueda llorar como Jonás. Porque el llanto de Jonás fue un llanto honesto de arrepentimiento por no haber hecho la voluntad de Dios. Y ahí en el vientre del pez, Jonás hizo una de las oraciones más importantes en toda la Biblia. Tan es así que el mismo Señor Jesús refiere a Jonás y menciona el tiempo en que Jonás estuvo en el vientre del pez, haciendo referencia al tiempo que él pasaría en el vientre de la tierra. Es tan importante ese momento que Jesús lo menciona. Ojalá, y los que se alejan del Señor, ojalá lloraran como Jonás y se arrepintieran como Jonás, porque tendrían esperanza de tomar el rumbo o retomar el rumbo de su destino y de su diseño profético, de su diseño divino que Dios ha determinado que vivan. Si es tu caso, si tú te sientes tan lejos, si ya pagaste tu boleto a Tarsis y sientes que cada vez te alejas y te alejas más del Señor, es un buen momento para decir al Señor, lo siento, tomé una mala decisión, me alejé de ti, mi corazón se está enfriando. No quiero apartarme de ti, no quiero alejarme de ti. Señor, me arrepiento de todo mi corazón. Y si tienes que llorar, llora lo que tengas que llorar, pero vuelve tu corazón al Señor para que tengas un llanto de arrepentimiento en tu vida. Amén. Asegúrate que el barco en el que te subes, al barco al que zarpas, el barco que hace una travesía, es el barco correcto. Porque te aseguro que ese barco al que te subes para tu salvación y para tu vida eterna, que es por medio de nuestro Señor Jesús, que es por medio del amor de Dios, que no se te olvide que Dios te ama incondicionalmente, que espera que abordes este barco que has zarpado para salvación y vida eterna. Si te aseguras de que es este barco, te darás cuenta que el barco al que estás subiendo no es un barco de lujo, es un barco para servir. Dice en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba en la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las barcas de Simón y la de sus amigos no eran barcas de lujo, eran barcas de trabajo. Y esas barcas fue las que Jesús decidió usar. 1, para dar el mensaje. 2, para hacer una pesca milagrosa. La pesca milagrosa, como muchos predicadores lo han dicho a lo largo de los años, la pesca milagrosa representa, seguramente, la pesca milagrosa representa la salvación de las almas. Por eso Jesús le dice a Pedro: ya no serás pescador de hombres, ahora serás, Jesús le dice a Pedro: ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Y la pesca milagrosa era símbolo del tipo de peces que Pedro alcanzaría, esas multitudes de peces que Pedro alcanzaría. Así es que ahora es oportunidad de Pedro de servir. La barca en la que nosotros nos hemos subido no es como el Titanic. El Titanic es un símbolo de la barca que el mundo te ofrece. El Titanic es un símbolo de lo que el mundo está tratando de convencerte que deberías de subirte y abordar ese barco.
para alejarte de Dios. Estoy hablando metafóricamente, no estoy diciendo que el que lo condujo era Satanás y el que lo construyó era Satanás. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que es un símbolo. Tomando la referencia del Titanic, podríamos pensar que el Titanic es lo que el mundo te está ofreciendo. Un barco de lujo, un barco de paseo, aun cuando vayas en tercera clase. Aun cuando vayas en clase la más baja, te sentirás que estás viajando en el último barco, en la novedad, en la gloriosa nave de los océanos que puede conquistar cualquier puerto y que demuestra la magnificencia, la soberanía, el poder del ser humano de construir semejante nave que atraviese los océanos. Y el mundo te ofrece una navegación así. Bueno, ese barco se hundió. Yo creo que el barco que el Señor nos ofrece es como el barco que se llama RMS Carpathia, o Carpetia, no sé cómo se pronuncia. Pero déjame contarte algo. El Carpathia no fue concebido como un transatlántico de lujo, sino era más bien un barco para transportar principalmente pasajeros de segunda y tercera clase. Estas clases, aun cuando fueran segunda y tercera clase, proporcionaban un confort considerable para la época. Es decir, aunque viajaras en tercera clase, estabas viajando en un barco confortable. Los pasajeros de segunda clase tenían acceso a una biblioteca, a una sala de fumadores, un comedor, instalaciones con las que también contaba la tercera clase. Lo único que no tenían era la biblioteca. Una pequeña primera clase para 100 pasajeros. Es decir, sí tenían un área de primera clase, pero apenas eran unos 100 pasajeros, que fue añadida después de su construcción. Es decir, no había sido diseñada originalmente. Pero siendo también aumentadas considerablemente las instalaciones para una tercera clase. Es decir, el barco, que era poco menos de la mitad del tamaño del Titanic, era un poco más pequeño, un poquito más grande que la mitad del Titanic. Su capacidad originalmente era de 1,704 pasajeros. Te estoy dando información que va a quedar aquí en el video para que después la escuches. Pero el Carpathia tenía una capacidad para 1,704 pasajeros. Sin embargo, después de que lo transformaron en 1905, su capacidad aumentó. Ojo, de 1,700 pasajeros aumentó a 2,550 pasajeros. El barco, después de haber sido transporte de muchas personas, después se convirtió en un transporte importante durante la Primera Guerra Mundial. El Carpathia fue adaptado para transportar hasta 3,000 hombres y 1,000 toneladas de abastecimiento al mismo tiempo. 2,000 hombres con caballos, o transportar 1,000 hombres con caballos. La embarcación también tenía una pequeña orquesta de la cual 2 de sus músicos después fueron a tocar al Titanic. Posteriormente se integraron, el Carpathia tenía 1,700 metros de largo por 19 metros de ancho, un tonelaje de 13,500 toneladas y era propulsado por 2 hélices. Su velocidad máxima era de 14 nudos, algo así como 26 kilómetros por hora. Pero en la noche que el Titanic le envió su mensaje de auxilio, navegó hasta 32 kilómetros por hora. Duplicó casi su velocidad. Algo que no se esperaba del Carpathia. En el año de 1912, mientras el Carpathia hacía su recorrido rutinario desde Inglaterra desde Austria hasta Nueva York, era su recorrido que normalmente hacía. Esa noche del 15 de abril de 1912 recibió la llamada de emergencia del Titanic. El Titanic se estaba hundiendo. El capitán del barco se llamaba en aquel entonces Arthur Rostrom. Inmediatamente que recibió la noticia de que el Titanic se estaba hundiendo, cambió la ruta del barco y metió los motores a toda marcha con el riesgo de que los motores pudieran tronarse. Pero el capitán sabía que no había tiempo, que el barco se estaba hundiendo. La llamada de auxilio del Titanic era más urgente que nunca. Así es que el capitán regresó, volvió en la ruta y se dirigió hacia el Titanic. Gracias a esa vuelta que dio el capitán Arthur Rostrom,
pudieron rescatar a 705 personas del Titanic. Personas que hubieran muerto si ese barco no hubiera regresado. El barco en el que nosotros hemos zarpado no es un Titanic. El Titanic es un engaño, es un lujo, es una superficialidad que este mundo te dice y te ofrece que así será la vida en este mundo. El barco en el que nosotros hemos zarpado es algo así como el Carpathia. Un barco que aparenta no ser muy lujoso, pero que sirve, que sirvió para rescatar a los que se hundían, que sirvió para ayudar a aquellos que estaban perdidos, que sirvió como un barco de guerra cuando no era un barco de guerra, que fue modificado para la batalla. Lamentablemente fue hundido por un submarino alemán, me parece que en el año 1918, durante la Primera Guerra Mundial, un barco alemán lo hundió y ahí terminó su historia. Después fue encontrado sus restos en el año 2000, pero el barco Carpathia es recordado con mucha alegría. Cuando el 18 de abril, después de haber rescatado a la gente el 15 de abril, y el 18 de abril el barco Carpathia llegó a Nueva York, la gente celebraba que este barco hubiera vuelto por los náufragos del Titanic. Y llamaron más de 700 personas que fueron salvadas, llamaron al capitán Arthur Rostrom y a toda su tripulación los héroes de su vida. Porque este barco, que pudo haber sido construido para salvar a algunos, porque incluso se usaba para llevar migrantes de Europa a América, para llevar pasajeros que no tenían documentos, para llevar pasajeros que solamente tenían para un boleto de viaje. Y este barco se atrevía a llevarlos desde Hungría, o Austria-Hungría, llevarlos a América Latina. Se convirtió en un barco de salvación. Yo por eso creo que nosotros no somos como el Titanic, no porque se hundió el Titanic. La verdad es que el tamaño del Titanic hoy en comparación con los barcos transatlánticos actuales el Titanic se ve así, hermano, y los transatlánticos actuales son unos monstruotes que atraviesan los océanos. Los cruceros que se usan hoy para viajar en el mundo son 10 veces, 15 veces más en tamaño del Titanic. Pero creo que el Carpathia seguiría siendo un barco útil, un barco en el que vale la pena zarpar. Yo estoy convencido que nosotros estamos en un barco como el Carpathia. Un barco que cuando ve que el Titanic se hunde, tiene que volver a ayudar a aquellos, por amor, a aquellos que se están hundiendo. No burlarnos a la distancia y decir, ay, pues ni modo, que se hundan. ¿Quién les manda? Les dijimos que no se subieran al Titanic. Les dijimos que no abordaran esa vida. Les dijimos que no compraran su boleto a Tarsis. No, hermano, creo que tenemos que ser como el Carpathia. Manto Nuevo, la comunidad Manto Nuevo, ustedes y yo. Hoy estamos en un barco que ya ha zarpado, el barco de nuestra salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde el amor de Dios nos cubre, nos inunda y nos llena con plenitud. Puede que vayas en primera, segunda o tercera clase, eso no importa. Pero tienes que saber que vas en un barco que te ha salvado. Y ese barco está aquí para salvar a otros. ¿Cuántos más? Los que podamos. Decía el capitán, uno más, rescatemos uno más. Y su tripulación decía, Señor, pero ya no se ven. No importa, naveguen. Pero Señor, y si nos hundimos, no nos hundiremos, echemos uno más. Denle para este lado, denle a favor, denle a proa, por allá, por delante, para atrás, denle. Busquemos a alguien más. Y la tripulación decía, Señor, ya no vemos nada. Y el capitán dijo, bueno, a los que teníamos que salvar, a esos hemos salvado. Y con todo el dolor de su corazón y con lágrimas en sus ojos, el capitán dio vuelta a su barco y salvó a los que llevaba.
El amor de Dios nos está impulsando a ti y a mí a no condenar al mundo, a salvar a aquellos que no han entendido, que compraron un boleto equivocado y que se subieron en un barco equivocado. Pero hoy necesitan, más que nunca necesitan la salvación. Igual que tú y yo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que nosotros ni siquiera tuvimos que pagar el boleto. Solamente nos subimos al barco. Porque hemos creído en Jesús. Este barco ya zarpó, hermano. Y la gente estará hoy quizás sin ninguna preocupación saliendo a la calle, teniendo sus reuniones familiares, celebrando las fiestas, haciendo posadas, haciendo muchas cosas que quizás a nosotros, a ti y a mí, nos molesten y nos enojen porque ellos no tienen consideración o porque no están preocupándose. Pero tú y yo, sin temor en nuestro corazón, con la certeza en nuestro corazón de que Cristo ha dado su vida por nosotros, hoy tú y yo tenemos que dar amor, compartir amor y hacerle saber a la gente que este barco ya zarpó. Que la gente sepa que este barco ya está andando, que es la salvación. Y que hoy, más que nunca, tienen oportunidad de encontrar la salvación. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, porque dice, es en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo. No mañana, no te esperes al próximo año, cuando las cosas mejoren. Este es el tiempo de salvación. Si tú no has escuchado este mensaje antes y crees que en tu corazón y ahora te das cuenta que te has subido al barco equivocado, que vas en el Titanic y que estás a punto de hundirte, que sabes que las cosas parecían lujosas y bonitas cuando te subiste al barco, pero hoy sabes que tu destino te está alejando de Dios, hoy te invito a que desciendas de ese barco y que te subas al Carpatia, por ponerle un nombre, que te subas a este barco de salvación, que te va a llevar al puerto correcto, que es la vida eterna. Que vuelvas tu corazón a Dios y te arrepientas y entiendas que Dios te ha amado con amor eterno, que su Hijo murió en la cruz del Calvario por ti, que reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios. Porque aquel que lo reconoce, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día, aquel que cree esto es salvado y no es condenado. El mensaje que hoy te comparto es que vuelvas tu corazón a Jesús. Que te subas al barco correcto, que creas en Jesús y que aceptes la salvación que te ha otorgado. Querido hermano, amigo, si tú has sentido que te subiste hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, que empezaste a subirte en el barco incorrecto y que empezaste a tomar la dirección contraria que te aleja de Dios en lugar de acercarte a Él, es un buen momento para arrepentirte y decirle, Señor, me arrepiento. Estoy seguro que regresarás en un pez. Estoy seguro que el Señor te traerá de vuelta a su salvación. Porque nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Creo en eso. Y espero que así sea. Si estás preocupado o preocupada de quedarte fuera del arca de la salvación antes de que zarpe, debo decirte que la barca ya zarpó y está en movimiento. Y está rescatando a aquellos que naufragaron en el barco del engaño de este mundo. Estás en el barco. Ayudemos a otros a subir a este barco de salvación, porque ya está en movimiento, ya vamos hacia la vida eterna. Es el final de los tiempos. Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios se extiendan a otros a través de ti. Que no seamos verdugos ni jueces condenando a la gente que hace lo incorrecto. Que les mostremos el amor de Dios y que ellos puedan entender el amor de Dios y que sepan que el amor de Dios transforma, cambia, renueva, regenera, nos hace nuevas criaturas, conforme a su plan y a su diseño, no conforme a nuestros deseos engañosos, sino conforme a su plan.
Y estoy seguro de que estamos en este barco. Manto nuevo, ya estás en este barco. Ahora ayudemos a aquellos que se están hundiendo, aquellos que se van a hundir, aquellos que por su terquedad no escucharon cuando el Señor les dijo, ve a Nínive, y se fueron a Tarsis y hasta pagaron su boleto. Mostremos el amor de Dios, pero debe de quedarte claro a ti que Dios te ama. Oremos pues. Si tú sientes que no estás en el barco de la salvación, si sientes que estás lejos de Dios, es un buen momento para arrepentirte. Este es el día. Es ahora el tiempo de tu salvación. Es ahora el tiempo de tu salvación. No mañana. No al rato, después de las 12 del día o al rato después de comer. Al rato lo hago. Ahorita estoy ocupado, voy en el transporte, me van a ver. No, es ahora. Este es el momento. Ahí donde estás. Escucha esta oración y si puedes cerrar tus ojos, con mucho cuidado cierra tus ojos. Si no puedes cerrar tus ojos, no los cierres, pero haz esta oración que voy a hacer contigo. Para pedirle a Jesús que venga a tu vida, para que te salve, para que te lleve al barco de la salvación. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón porque he estado lejos de ti. Te pido perdón porque me he apartado de ti, porque he tomado el barco contrario, el barco que me aleja de ti, que me lleva a la distancia. Hoy quiero descender de ese barco y subirme a la salvación. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y me arrepiento de todos mis pecados y confieso que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor de mi vida. Ven a mi corazón, dame vida eterna. Hazme tu Hijo, Señor. Regenera mi vida y que tu gracia siempre me sostenga para que nunca me olvide que es por tu amor que hoy tengo salvación y vida eterna. Que es tu amor el que me sostiene. Que pueda comprender tu amor y la manera en cómo tú me amas, esta manera incondicional, este amor completo, pleno, que nada me puede separar de Él. Bendito Dios, quiero vivir este amor todos los días y experimentar tu gracia que me sostiene todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hermanos, amados, Dios les bendiga. Si sientes que Dios está lejos de ti, si sientes que tu corazón se ha enfriado, si sientes que la fe te ha faltado, es un buen momento para reconsiderar. Pero sobre todo para darte cuenta que estás en el barco correcto. Arrepiéntete, vuelve a Él, vuelve a la salvación, vuelve a Jesús, que Él te va a dar vida eterna. Padre, te agradezco por cada hermano y hermana, en el nombre de Jesús que ha escuchado este mensaje. Bendigo sus vidas y confieso y creo con todo mi corazón que tú les levantarás, que tú les traerás a ti con lazos de amor y que ellos sabrán y entenderán cuánto tú les amas, tanto que diste a tu vida, la vida de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Que haya una reconciliación contigo, Señor. Que mis hermanos vuelvan sus corazones a ti. Que entiendan, Señor, que el amor de Dios no son obras, que el amor de Dios es plenitud, es confianza, es comunión, es la búsqueda de tu rostro con la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, si quieren hacer esta oración conmigo, saben, viene la celebración de Navidad, viene la celebración de Nochebuena. Dependiendo del lugar en donde te encuentres, será la tradición. Le darás más importancia a la Nochebuena o le darás más importancia a la Navidad. No importa. Lo que quiero decirte es que estos días en las familias, en los hogares, la gente empieza a tener esperanza, empieza a tener confianza, empieza a tener seguridad en su corazón respecto a su vida, respecto a su relación con Dios, respecto a lo que hace y a lo que vive todos los días. Así es que, ¿qué te parece si oramos para que la gente en tu alrededor, tu familia, crean o no crean en Jesús? Tus amigos, tus compañeros del trabajo, tus vecinos, la gente a tu alrededor, ya sea que crea en Jesús o no crea en Jesús, puedan tener esperanza. Que inundemos, que llenemos los hogares de esperanza. Que esta crisis mundial, que esta pandemia mundial no robe la esperanza a las familias. Que no haya desaliento, que no haya desánimo, que haya confianza en Dios, porque estoy seguro que Dios nos sostendrá, Dios nos guardará
y tendrá cuidado de nosotros. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que así sea? Dispón tu vida, conviértete en un Carpatia, conviértete en un barco de salvación, conviértete en una palabra de aliento, con una palabra de esperanza. No confieses ni repitas las malas noticias que el mundo está dando todos los días. Confiesa palabras de esperanza, di palabras de aliento, palabras de ánimo, no importa cuál sea tu situación, no importa si eres un barco como la barca de Pedro, que no era una barca de lujo, era una barca de un pescador, pero esa barca sirvió para transmitirle el mensaje a la multitud que estaba buscando a Jesús. Y después se convirtió en una barca que pudo recoger una pesca milagrosa. No importa si eres el Carpatia, un barco grande, importante, o eres una barca como la de Pedro. No importa de qué tamaño eres, pero estoy seguro que en ambos casos tienes un propósito de servicio, de bendición, de traer el mensaje de salvación a aquellos que están cerca de ti. ¿Qué te parece si damos un mensaje de esperanza durante estos días? En lugar de malas noticias, en lugar de una cara triste, en lugar de lamentos y quejas en tu boca, ¿qué te parece si compartimos esperanza? ¿Qué te parece si damos aliento a la gente y le decimos, hay esperanza, esto va a mejorar? Tiene que mejorar. Vamos a estar bien, tú y yo. Dile a tu vecino, dile a tu amigo, dile a tu familiar, dile, tú y yo estaremos bien. Y recibiremos el año que viene con muchas buenas noticias. Y recibiremos el año que viene, el 2021, con mucha esperanza, con mucha bendición, con muchas cosas mejores. Lamentamos los que se fueron, lamentamos los que se nos han adelantado. Nos duele en el corazón que se hayan ido antes, pero tendremos esperanza. Tendremos la confianza en Dios de que su amor no nos dejará ni nos desamparará. Oremos pues. Padre, te doy gracias que este mensaje llegue a quien tenga que llegar. Que estas palabras de aliento y de ánimo lleguen a aquellos que necesitan escucharlas. Y que ninguno, Señor, baje la guardia. Que ninguno, Señor, se sienta desalentado o perdido o desanimado, sino que sienta la esperanza y la confianza en ti, sabiendo, Señor, que tú les amas. Bendice sus vidas, llénales de tu gracia y de tu amor, y que ellos puedan tener, Señor, en su corazón la certeza y la confianza de que tú estás con ellos. De manera, Señor, que su boca se llene de palabras de vida, de palabras de esperanza, de palabras de amor, de aliento, de confianza en ti, para que todos aquellos que los escuchen, Señor, tengan el ánimo de acercarse a ti. Con un corazón reverente, sabiendo, Señor, que tú también les has amado. Hoy, Señor, somos la luz en medio de tinieblas. Somos la sal de la tierra. Somos la palabra de esperanza. Somos el testimonio de vida y de poder de Dios. Ayuda a cada hermano, a cada hermana a que se fortalezcan en ti. Y que de sus bocas y de sus vidas y con sus actitudes reflejen el poder de Dios y reflejen el amor de Dios, para que todos aquellos que los vean, los conozcan o los tengan cerca, sepan que en ellos hay una fuente de luz que irradia esperanza y vida a aquellos que se acercan. Que la gente, al ver sus rostros, vuelvan a recobrar el aliento, el ánimo, la confianza de que las cosas estarán bien. Que el dolor, que el sufrimiento y la angustia que hay en mis hermanos y hermanas no tome una factura alta, sino que puedan superarlo pronto. Porque tu amor, la esperanza y la fe en ti, Señor, nos sostiene. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué gusto, de verdad, poder estar con ustedes. Terminando esta transmisión, bajaremos el video de aquí. No lo bajaremos, descargaremos el video de aquí de Facebook y lo compartiremos en YouTube. Haznos el favor de compartir este video. Públicalo en tus redes sociales, mándaselo a algún hermano o hermana que sepas que necesita oír este mensaje. Manda este mensaje a aquellos que no conocen a Jesús, para que escuchen que hay una esperanza en Cristo. Estamos por celebrar la Navidad, estamos por celebrar Nochebuena, y para muchos será un año distinto, con la ausencia de algún ser querido, el no podernos reunir en familia, seguramente, pero estoy convencido y estoy seguro de que la pasarás bien,
tendrás unas felices fiestas. Oramos para que así sea, que tu fe no decaiga, que tu ánimo no baje, que tu esperanza no se pierda. Confiamos en que Dios te sustentará y te ayudará. Confiamos en que Dios te sostendrá y te bendecirá. Confiamos en que Dios estará contigo. Oramos porque así sea y pedimos a Dios que Él te bendiga. Por eso déjame orar por ti. Que si tienes necesidad, el Señor la supla. Que si estás pasando por dificultades, el Señor te dé la fuerza para salir adelante. Que si sientes que estás en un callejón sin fondo, el Señor sea la puerta que puedas encontrar para salir de él. Si sientes que no tienes esperanza, el Señor sea el lazo de amor que te levante de ahí. Y que si te sientes desamparado, solo y abandonado, puedas experimentar la presencia de Dios de una manera sobrenatural, que tú mismo te sorprendas y entiendas que Él nunca te ha dejado. Bendigo tu casa, que nada te falte, que el alimento sobre tu mesa no escasee, que la buena salud sea continuamente en tu cuerpo y que si la enfermedad se atreviera a tocar tu casa y tu familia, el Señor te sostenga y salgas pronto de ello, que te dé la fuerza y la sanidad sobrenatural para salir adelante, que la economía siempre sea abundante, que tengas una buena provisión generosa y más que sobreabundante, no solamente para suplir tus necesidades, sino también para ayudar a aquel que lo necesita. Que puedas responder a la voz de Dios con un sí y un amén. Que tu corazón sea agradecido y que siempre en tu corazón haya una esperanza. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y que todas tus generaciones puedan recibir de Dios abundantemente todo el tiempo. Por la gracia, por la misericordia de Dios. Y que nunca te olvides que Dios te ama. Que te ha amado con amor eterno y un amor incondicional. Que puedas experimentarlo todo el tiempo y que siempre, siempre en tu corazón haya una pasión por Jesús, por su palabra, por la oración, por congregarte con nosotros a través de esta señal de internet y que siempre Dios te bendiga. Gracias, queridos hermanos, gracias, queridas hermanas. El Señor sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Tuvimos que hacer la reunión aquí en casa. Aquí en el Estado de México y la Ciudad de México estamos en semáforo rojo. Tuvimos que cancelar la reunión que teníamos planeada en el templo. Se tuvo que cancelar, lamentablemente, pero pudimos tener una reunión muy grata en Zoom, a través de la plataforma de Zoom, con los hermanos de la iglesia. Les hicimos una convocación inmediata, urgente, y ellos respondieron muy bien, gracias a Dios. Entendemos que algunos no pudieron estar en la reunión, no se preocupen, tendremos otras, serán pronto y esperamos verlos ahí. Les amamos a todos ustedes, les agradecemos, estén al pendiente de las notificaciones que hacemos a través de WhatsApp o a través de nuestro perfil de Facebook. Les bendecimos. Queremos que Dios sea con todos ustedes. Si tú quieres apoyar a este ministerio, ponte en contacto con un servidor a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla, que ha aparecido en toda la transmisión, o mándanos un mensaje. Te pondré en contacto con mi esposa, con la pastora, y ella te hará llegar la información para que tú puedas apoyar a este ministerio financieramente. Si quieres hacerlo en especie, es decir, mandar algún tipo de recurso, algún tipo de medio, también ponte en contacto con nosotros para hacerte saber cómo lo puedes hacer llegar al templo y recibirlo nosotros ahí. Pero si quieres bendecir a este ministerio, haz un favor, comparte este video, haz que otros lo escuchen, haz que otros reciban esta enseñanza, porque estoy seguro que serán bendecidos. Te amamos, te agradecemos tu compañía. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, a todos ustedes de verdad les bendecimos y esperamos que Dios sea con todos ustedes. Gracia y favor de Dios sobre todos ustedes todos los días y sobre sus generaciones. Dios te acompañe, Dios te guarde si tienes que salir a trabajar, si tienes que salir a trabajar en estos días de semáforo rojo. Dios te guarde y te proteja, Dios sea contigo. Si tienes que quedarte en casa, disfruta, aprovecha este tiempo. Es un buen momento para buscar al Señor. Dios sea con todos ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones y hasta luego.